Creo que en general tenemos ciertas certezas sobre lo que va a pasar en los 10 o 20 años que vienen, en los próximos 10 o 20 años. Hablábamos hace 20 años de que la soja, proyectábamos lo que iba a suceder con la soja. En ese momento no se conocía mucho, pero todas las proyecciones que hacíamos en ese momento fueron superadas por la realidad. Y la capacidad de reacción de los emprendedores, de los sectores de la producción y demás, superaron también las expectativas que teníamos hace 20 años. Y las proyecciones hacia adelante, como lo han dicho quienes me antecedieron, y cómo se están, digamos, permanentemente comunicando, permanentemente estudiando, son todas realmente convergentes y no hay demasiadas dudas sobre que estas dos veces respecto a la producción, la demanda de granos y demás. Quizás lo más inclusive sólido, lo más importante que se ha hecho en los últimos años en Argentina es la redacción del Plan Estratégico Alimentario que hizo el gobierno, el PEA 2020, que hizo el ministro del Ministerio de Agricultura, y que fue un proceso realmente que integró a múltiples opiniones de distintos sectores de la política, de la empresarialidad, de la académica y demás, y que, digamos, de alguna manera ratifican, consolidan estas ideas de lo que va a pasar en los próximos años. En el PEA 2020 hay un dato que para mí es relevante. El PEA dice que la aplicación del PEA generaría un aumento extra en el PBI, en el crecimiento del PBI en Argentina de 3,5 puntos. Es decir, que si hacemos lo que dice ese plan, vamos a tener 3,5% más de crecimiento anual en el PBI, por encima de lo que ya supimos conseguir. Es la primera vez, que no recuerdo por lo menos, que se pone con tanta claridad la importancia que tiene el sector y que va a tener el sector en la economía. Sin embargo, esto es lo que yo, o que algunos me han dicho, esto es el futuro del presente. Es decir, es cómo proyectamos el futuro en relación a lo que estamos pensando, lo que está sucediendo hoy. Es proyectar de alguna manera las cosas con espejos retrovisores, con qué tasa venimos creciendo, a qué tasa vamos a seguir creciendo, ser un poquito más, un poquito menos, pero es lo que se podría decir el futuro del presente, es lo que ya estamos viendo que va a suceder de acá a 10 años. Yo quisiera complementar esto con algo que también llamamos el futuro del futuro. Es decir, ¿qué es lo que no está dicho en esas estadísticas, en esas proyecciones, en esas cosas que están basadas en los datos de hoy? Y el futuro del futuro, una parte que introdujo Jorge Castro hoy, tiene que ver con sucesivas y novedosas formas de convergencias tecnológicas que vamos a tener o que ya estamos teniendo, que algunas están funcionando. Algunas funcionan en los laboratorios, otras funcionan en pequeña escala, pero realmente la convergencia de nuevas tecnologías hace pensar que dentro de 20 años seguramente no vamos a estar pensando en las mismas cosas que estamos pensando. Dentro de 10 años es más probable, quizá dentro de 5 años también, porque las cosas ocurren con mucha velocidad. El primer dato es que hay vida artificial. El año pasado, un científico en Estados Unidos probablemente hizo vida artificial, o sea, uno va a poder diseñar la vida como diseña un auto. Es decir, ¿qué querés que haga esta planta? ¿Querés que produzca sopa? ¿Querés que produzca, no sé, lo que quieras? O sea, la vamos a poder diseñar. Vamos a poder reproducir procesos industriales que antes se hacían en edificios dentro de la planta. Es decir, esto cambia absolutamente el paradigma del futuro del presente. Nos depara nuevos desafíos y nuevas formas de producción que rompen la estructura de pensamiento que tenemos actualmente. Las plantas, en ese sentido, empiezan a funcionar más como bioreactores que transforman la luz, el agua, el dióxido de carbono en productos de utilidad para la sociedad. Ya conocidos alimentos, pero también los alimentos que curan. Uno va a poder
producir bioplástico. Ustedes saben que uno de los principales problemas que tenemos hoy es el tema de los residuos, la basura, los plásticos biodegradables y plásticos que reemplacen a la chapa. No es una novedad. En 1940 Henry Ford hizo un Ford que en lugar de tener chapa de hierro era chapa de plástico, de bioplástico de soja. En el momento era muy caro seguir haciéndolo, pero probablemente en el futuro los bioplásticos reemplacen a la chapa, con las ventajas que tienen que ver en términos de competitividad, de productividad y demás. Y entonces van a aparecer términos como, hoy Jorge decía, una nueva revolución industrial y de lo verde, porque está basada en las plantas, en estas nuevas plantas industriales, que tienen una ventaja. No son plantas que tienen chimenea, no emiten dióxido de carbono, lo absorben. Son plantas industriales que morigeran el impacto de los gases de efecto invernadero, que son plantas que usan energía renovable como es la energía solar. No usan ni el carbón ni las otras que están, petróleo y demás. Y que es una revolución que ocurre en las áreas rurales. Estas fábricas se diseminan por todas las regiones de nuestra superficie y revierte el sentido de la migración, así como la revolución industrial de fines del siglo XVIII-XIX concentraba la población en las ciudades. Esta revolución industrial redistribuye nuevamente las poblaciones hacia los ámbitos rurales. Y entonces se va a empezar a hablar, como ya se está hablando, de la bioeconomía, que es una forma de entender este nuevo proceso productivo. Y los managers, o los gestores, o los gerentes de estos procesos, ya no solo vamos a tener que gestionar recursos humanos, finanzas, sino que vamos a tener que gestionar la fotosíntesis. La convergencia de este futuro del futuro está vinculada con la digitalización, con cloud computing, con la forma en que funciona la sociedad, empieza a funcionar la sociedad a través de la globalización, donde las comunidades son más locales y más globales, con nuevas formas de gobierno. Por eso el Mercosur no es una elección, es una condena. Brasil, Argentina, Uruguay, no somos socios, somos hermanos. Uno puede hacer cualquier cosa menos pelearse con un hermano. Estamos condenados a vivir juntos por una cuestión geográfica que no podemos modificar. Es más vale adaptémonos rápido y avancemos rápido sin perder más tiempo. Pero también el cambio climático, las migraciones. Aparentemente en 10 años va a haber 1.000 millones de personas que se trasladan de un lado para otro. ¿Cuál va a ser el impacto de las migraciones en un país casi vacío como Argentina? ¿De dónde van a venir? ¿Qué restricciones va a haber o no va a haber restricciones? Va a haber envejecimiento de la población. Y aparecen cosas impresionantes, porque uno de los problemas que tenemos es los hábitos de consumo. Todo este aumento que explicaba Eduardo está basado en el aumento de la población con los cambios en los hábitos de consumo. Hoy uno piensa que si un chino va a comer de la misma manera que un norteamericano, no alcanzarían 7 planetas de minería, de agricultura, de energía para sostenernos. Imagínense que cada familia china tenga 2 autos o 4 televisores. No alcanzaría ni el cobre, ni el aluminio, ni el litio, ni el hierro. Entonces hay que revisar los hábitos de consumo. Pero hay experiencias, hay cosas nuevas que van apareciendo que muestra cómo, una vez más, el capitalismo, de alguna manera, empieza a generar espacios de reflexión y de readaptaciones. Por ejemplo, la economía del compartimiento, del compartir. Los jóvenes de hoy no quieren tener un auto, quieren andar en colectivo y tienen unos aplicativos que están acá, lo digo porque tengo hijos en esta edad de 20 años. Con estos aplicativos ellos llaman, en lugar de ir a hotel, van a la casa de familia
donde les alquilan una cama, o ya no van cada uno en un auto a la universidad, sino que a través de internet tienen un aplicativo que les hacen compartir el auto. Entonces hay como una reacción en la sociedad, donde se apalanca mucho más en los flujos que en los stocks, que en los bienes concretos. Y eso de alguna manera nos permite revisar o pensar que los hábitos de consumo en el futuro también van a ser revisados. ¿Cómo van a ser las formas de la democracia? Cuando hay tanto flujo de información y de conocimiento, cuando hay nuevas formas de construcciones colectivas a través de las redes sociales, ¿vamos a tener el mismo estado que tuvimos hasta ahora? ¿O el funcionamiento va a cambiar? Y digo esto ¿por qué? Porque ¿qué hay que hacer? Está bastante claro. El problema es cómo hay que hacerlo. Que hay que producir alimentos, que la energía limpia. Más o menos claro, el mismo mercado va trayendo, y lo que no hace el mercado, el Estado facilita, y vamos a ir trabajando. El tema es cómo. ¿Cómo hacemos que esta revolución industrial no nos cause el dolor que le causaba a las familias del siglo XIX y del siglo XVIII? Porque esa revolución industrial fue dura. Creó guerras, creó revoluciones. ¿Cómo hacer que esta guerra, o que esta revolución industrial, no traiga guerras y no traiga dolor? Para ello, yo creo que pensar en el futuro también es pensar en cómo van a ser las empresas, cómo va a ser el Estado y cómo van a ser los trabajadores. Hoy Jorge Castro me decía sobre el tema del trabajo. El trabajo en serie en un mundo con impresoras 3D me hace acordar a un amigo que canta conmigo, que se dedicaba a reparar máquinas Olivetti. Y yo le decía, mirá negro, ese laburo está muriendo. Se quedó, felizmente se dedica a la música, que es un servicio mucho mejor para la sociedad, pero bueno, no sé, depende de si sos oficinista, la máquina Olivetti funcionaba bien, pero hay muchos trabajos que van a cambiar, muchas formas de comerciar. El presidente de la Cámara, ¿cómo va a ser el comercio? Yo compro en Mercado Libre cosas, y las consigo más baratas que ir a... Y hoy todo se gestiona vía internet, o muchas cosas se gestionan vía internet. ¿Cuál va a ser el sentido del comercio? El comercio como proveedor de servicios, la gestión personalizada. ¿Cómo van a ser los trabajadores en esta nueva situación? Reflexión final. El proceso de revolución industrial puede llegar a ser muy doloroso. Desde mi punto de vista es inevitable. No por una decisión ideológica ni política. Digo, es lo que está ocurriendo. Es una fuerza mucho mayor a la de una persona, a la de un conjunto de personas, a la de un país. Tenemos dos opciones: oponernos o subirnos arriba del barco y navegar lo mejor posible. Creo que ese es el debate que nuestra sociedad todavía no ha terminado de dar. Acabo de venir hoy a la mañana de Finlandia. Estuve 5 días estudiando el sistema educativo de Finlandia. Finlandia es un país que tiene $50.000 de ingresos per cápita. Es uno de los países mayor ingresos per cápita del mundo. Es uno de los pocos que es AAA. Tiene el menor nivel de desigualdad social del planeta. Tiene el sistema educativo más sofisticado y más exitoso. Pero esto era totalmente distinto hace 15 años. Lo cambiaron en 10 años. Y lo cambiaron por los problemas que tenían. O sea, nadie los obligó a cambiar. Se le cayó Rusia, a donde enviaban el 90% de lo que exportaban, y se les cayó el muro de Berlín, se les cayó la Unión Soviética. Tuvieron que cambiar. Y antes tuvieron que cambiar también. Me explicaba un amigo que en la posguerra
fueron condenados a pagar una indemnización a Rusia y tuvieron la viveza de decir, bueno, te pago la indemnización, pero te lo pago con productos eléctricos. Entonces crearon la poderosa industria electrónica que dio origen a Nokia y demás. Transformaron sus penas en flores. Y me parece que tenemos que construir a partir de lo colectivo, de la educación, a esta sociedad para que nos preparemos lo mejor posible en este mundo fascinante que nos tocará vivir en los próximos 10 o 20 años. Muchas gracias.